Alguna vez, tal vez a través de una película, una serie, un documental o algún YouTube explorando las ruinas de Chernóbil, habrás visto el estado desolador de las casas abandonadas, el vacío en las calles, los edificios invadidos por la naturaleza. Este suceso histórico y catastrófico es un desastre que cobró miles de vidas en el acto y muchas más en los años siguientes, mientras la radiación se encargaba de acabar con aquellos que sobrevivieron al impacto inicial. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si algo, o alguien, sigue ahí? ¿Qué ocurre cuando cae la noche y el silencio se convierte en un extraño susurro en medio de los escombros? Hoy te contaré 7 relatos de terror que se rumorean sobre Chernóbil, historias ocurridas antes, durante y después de la explosión. Sombras en Chernóbil. El silencio en Pripyat era más profundo que el de cualquier otro lugar que había conocido. Había un peso en el aire, algo denso y oscuro que hacía que hasta el viento se sintiera como un susurro ahogado. Llegué allí años después de la explosión de Chernóbil, cuando los recuerdos del desastre habían sido enterrados y las autoridades habían prohibido la entrada, dejando el lugar abandonado a su suerte. Pero mi curiosidad y mi necesidad de encontrar respuestas a lo que había oído me llevaron hasta ese lugar desolado. La primera vez que escuché la historia de las criaturas que aparecieron después de la explosión, me reí. Parecía uno de esos rumores que se inventan para asustar a los niños. Sin embargo, había algo en el tono de los supervivientes, algo que hacía que sus palabras resonaran con un tono de verdad innegable. Se decía que quienes lograron sobrevivir a la explosión y no fueron evacuados de inmediato experimentaron algo que iba más allá de los síntomas de la radiación. Ellos hablaban de sombras deformes y de figuras grotescas que merodeaban en la oscuridad, acechando a aquellos que se quedaban atrapados entre los escombros. Los relatos mencionaban criaturas con ojos brillantes que observaban en silencio, esperando el momento adecuado para salir de las sombras y lanzarse sobre sus víctimas. Yo, en mi escepticismo, pensé que esos relatos eran producto del miedo y la desesperación. Pero había algo que no me dejaba en paz, y por eso decidí ir yo mismo. Al llegar, los edificios abandonados y las calles vacías transmitían una sensación de soledad abrumadora. Todo parecía detenido en el tiempo, como si el reloj se hubiera parado el mismo día del desastre. Era como si cada edificio, cada esquina, aún recordara el caos y la tragedia. Las ventanas de los edificios estaban oscuras, vacías, pero de alguna manera me sentía observado. Me decía a mí mismo que eran los nervios, que no había nada ahí, solo el eco de mi propia mente intentando llenar el vacío. Caminé hasta el hospital, donde, según los relatos, habían quedado algunos pacientes que nunca lograron salir a tiempo. Los doctores y enfermeras hicieron lo imposible por evacuar a quienes pudieron, pero los más enfermos, los que no podían moverse, fueron dejados atrás. Se decía que ellos fueron los primeros en ver las sombras. Me adentré en el edificio, con una linterna en la mano, el aire denso y cargado de un olor que solo podría describir como el rastro del pasado. Las paredes estaban llenas de grietas, como si el edificio en cualquier momento fuera a derrumbarse. A medida que avanzaba por los pasillos, noté manchas en el suelo, residuos antiguos de lo que alguna vez fue sangre. La linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí, y sentía que cada paso que daba me acercaba a algo que estaba esperando, algo que preferiría no encontrar. Aún así, continué. Mientras caminaba por uno de los largos corredores, escuché un ruido. Fue leve, como un roce, pero lo suficiente para detenerme en seco. La linterna se tambaleó en mi mano, y por un momento consideré dar media vuelta y regresar. Pero el mismo impulso que me había llevado hasta allí me mantenía firme. Giré hacia una de las habitaciones de hospital que parecían haber sido abandonadas en plena emergencia. Las camas aún tenían sábanas, algunas ensangrentadas, y un carrito de medicamentos había sido volcado en la prisa por evacuar. Y allí, en una esquina de la habitación, vi algo que me heló la sangre. Era una figura, encorvada, con la piel de un tono gris opaco y delgada, tan delgada que podía ver los contornos de sus huesos sobresaliendo. Sus ojos reflejaron la luz de mi linterna, pero no mostraban ninguna emoción, solo un hambre sin fin. Sentí una oleada de náuseas cuando comprendí que aquella cosa no era un ser humano en el sentido convencional.
No parecía de este mundo, como si fuera el resultado de una fusión macabra entre carne y radioactividad. La figura se movió lentamente y pude ver cómo su mandíbula se abría de una manera antinatural. No había sonido, solo el movimiento de esa boca abierta, como si estuviera estudiando a su presa. Di un paso atrás y de inmediato me di cuenta de que no estaba solo en esa habitación. En las sombras había más de esas criaturas. Algunas eran pequeñas, moviéndose ágilmente en 4 patas, mientras que otras se arrastraban como si sus cuerpos estuvieran rotos, pero aún llenos de una energía voraz. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, incapaz de moverme, observando cómo aquellas criaturas me miraban. Era como si supieran que estaba allí por curiosidad, como si me estuvieran juzgando. De pronto, una de ellas avanzó hacia mí, arrastrando sus miembros deformes, y sentí un impulso desesperado de correr. Giré sobre mis talones y salí corriendo por el pasillo, escuchando los pasos descompasados detrás de mí. Salí del hospital y me dirigí hacia los edificios de apartamentos, pensando que quizá podría perderlas entre los escombros. Subí a toda velocidad las escaleras, sintiendo como mi respiración se volvía cada vez más pesada. A medida que subía, podía escuchar los sonidos de esas criaturas persiguiéndome, el roce de sus cuerpos contra el concreto, el golpeteo irregular de sus extremidades. Llegué a uno de los apartamentos y cerré la puerta, intentando controlar mi respiración. Desde el interior, podía oír los movimientos afuera. Me escondí detrás de un viejo sofá, temblando, mientras la linterna parpadeaba débilmente. Fue entonces cuando vi otra cosa que me heló el alma. En las paredes del apartamento había marcas de manos, como si alguien hubiera intentado rasguñar su salida. Esperé, intentando no hacer ningún ruido, mientras los pasos fuera del apartamento se detenían. La criatura que había estado siguiéndome estaba allí, en el pasillo, y podía sentir su presencia a través de la delgada pared. El tiempo se estiraba en una eternidad, y por un momento pensé que quizá me había salvado. Pero entonces escuché algo que hizo que mi estómago se contrajera, el sonido de uñas raspando la puerta, seguido de un golpe pesado, como si algo estuviera intentando abrirla. Mi mente empezó a girar en todas direcciones, buscando una salida, alguna manera de escapar. Pero sabía que, si hacía el menor movimiento, esa cosa sabría que estaba ahí. Me quedé quieto, esperando, mientras los golpes continuaban, cada vez más insistentes. Y, finalmente, la puerta cedió. La última imagen que tengo de esa noche en Pripyat es la figura grotesca entrando en la habitación, sus ojos reflejando el hambre más insaciable que jamás había visto. No recuerdo cómo logré salir de allí, pero cuando recuperé la conciencia, estaba fuera, en los alrededores del bosque que rodea Chernóbil, con las primeras luces del amanecer filtrándose entre los árboles. Me alejé de Pripyat con el corazón latiendo como un tambor, sabiendo que había dejado algo más que mi cordura en ese lugar. A veces, en mis sueños, vuelvo a ver a esas criaturas, con sus miradas hambrientas y sus movimientos antinaturales. Y despierto con la certeza de que lo que vi en esa ciudad abandonada no fue una ilusión, sino una realidad que la radioactividad había desatado, una maldición que aquellos que sobrevivieron a la explosión tuvieron que enfrentar. Desde entonces, sé que Chernóbil no es solo una zona de exclusión por el peligro de la radiación. Es un lugar donde algo inhumano acecha, esperando a aquellos que, como yo, se atreven a desafiar sus sombras. Y aunque haya escapado aquella noche, algo me dice que esas criaturas no han olvidado que estuve allí. Los lobos de Chernóbil. A veces, uno escucha historias que le cuesta creer. Anécdotas de personas que juran haber visto cosas imposibles en lugares que parecen abandonados por todo lo bueno. Chernóbil, el área prohibida, siempre ha sido fuente de esas historias. Yo nunca pensé que algún día sería uno de esos que tiene una historia para contar. Pero aquí estoy, con algo que me sigue atormentando cada noche, algo que presencié y que todavía no sé si es real o parte de una pesadilla. Todo empezó cuando fui aceptado para unirme a una expedición de científicos que querían investigar la zona de exclusión de Chernóbil. El objetivo era estudiar los efectos a largo plazo de la radiación en el ecosistema y observar el comportamiento de los animales que habían sobrevivido.
Llevaba años preparándome para una oportunidad así, pero jamás imaginé que aquel viaje marcaría mi vida de una forma tan brutal. Llegamos en primavera, cuando la vegetación parecía empeñada en retomar el lugar, invadiendo cada rincón, cada edificio en ruinas. El silencio era casi absoluto. Nada de personas, solo el crujido de hojas bajo nuestros pies y el viento que arrastraba el polvo radioactivo. Era un paisaje desolador y al mismo tiempo extraño y cautivador. Todo parecía detenido en el tiempo, como si la explosión hubiera congelado el lugar en un instante eterno. La primera vez que los vi fue el segundo día de exploración. Estábamos revisando una antigua escuela en las afueras de Pripyat, registrando los niveles de radiación en las paredes desgastadas y en los libros apilados en los escritorios. Justo al salir del edificio, algo llamó mi atención al borde del bosque. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego vi claramente sus ojos brillando en la penumbra como si estuvieran encendidos desde dentro. Eran lobos, 4 o 5, todos observando en silencio. Eran diferentes a cualquier lobo que hubiera visto antes. Tenían pelajes opacos, con manchas desiguales de piel sin pelo, y sus cuerpos parecían deformes. Pero lo peor eran sus ojos, no eran los ojos de un animal. Había algo en su mirada, una inteligencia fría que me hizo estremecer. Durante unos segundos eternos nos observamos mutuamente y luego, como si respondieran a una orden silenciosa, se giraron y desaparecieron entre los árboles. Esa noche no pude dormir. En las horas de oscuridad, mis pensamientos volvían una y otra vez a los lobos. A medida que pasaban los días, mis colegas y yo seguimos con nuestro trabajo, revisando áreas cada vez más cercanas al reactor, y empecé a notar que esos lobos parecían seguirnos. Siempre a la distancia, siempre en silencio. No se acercaban, solo aparecían en los límites de nuestra visión, como si estuvieran vigilándonos. Una tarde, cuando me aventuré solo a explorar un antiguo hospital, vi algo que hasta hoy desearía poder borrar de mi memoria. Estaba tomando notas sobre los niveles de radiación en las paredes del edificio cuando escuché un leve crujido. Me giré y, a través de una ventana rota, vi a uno de esos lobos parado en medio del pasillo. No me atacó, solo se quedó ahí, mirándome, como si quisiera decirme algo que no entendía. Lo observé fijamente, tratando de descifrar su intención, pero de pronto noté que no estaba solo. Otros 2 lobos aparecieron detrás de él, y luego otro más, todos mirando con la misma intensidad aterradora. Sentí un frío recorrerme. Tenía la certeza de que si daba un paso en falso, no saldría de ahí. Era como si estuvieran esperando una señal, algo que los liberara de esa contención espeluznante. Durante los días siguientes, la tensión se hizo insoportable. No se lo mencioné a mis colegas porque temía sonar paranoico, pero cada vez que salíamos al campo, podía sentir su presencia, como sombras acechantes entre los árboles y las ruinas. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras que habíamos instalado en distintos puntos, noté algo alarmante. En cada una de las grabaciones, los lobos aparecían en algún momento, como si estuvieran moviéndose en círculos alrededor de nuestras posiciones. Mis colegas lo encontraron inquietante, pero intentaron restarle importancia, diciendo que los animales eran curiosos y que solo nos estaban observando como una novedad. Pero yo sabía que había algo más en esos lobos. No era simple curiosidad, era como si estuvieran siguiendo un propósito, como si cada uno de nuestros movimientos fuera parte de un juego que solo ellos comprendían. Finalmente, llegó el último día de la expedición. Nos reunimos para empaquetar todo y prepararnos para el viaje de regreso. Mientras mis colegas descansaban en una de las casas abandonadas, decidí dar un último paseo por la zona. No sé qué me impulsó a hacerlo, tal vez una especie de despedida, o tal vez una necesidad de enfrentar mis miedos antes de irme. Caminé hasta el borde del bosque y, como esperaba, ahí estaban los lobos, mirándome en la distancia. Uno de ellos, más grande y más oscuro que los demás, se adelantó unos pasos. Sentí su mirada fija, penetrante, y en ese momento supe que estaba frente al líder de la manada. Nos quedamos observándonos en silencio. Entonces, el lobo inclinó la cabeza, como si me estuviera invitando a seguirlo. No sé qué me llevó a hacerlo, pero empecé a caminar detrás de él, internándome en el bosque.
Los otros lobos nos siguieron, rodeándome a ambos lados. No sé cuánto tiempo pasé caminando, pero en algún momento llegamos a un claro donde el suelo estaba cubierto de huesos dispersos y restos de animales. Los lobos se detuvieron alrededor de mí, formando un círculo, y en ese instante sentí una especie de terror primitivo que me paralizó. El lobo líder se acercó a un cráneo de algún animal y se quedó mirándolo. Me miró una vez más y, sin emitir sonido alguno, se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Los otros lobos lo siguieron, dejándome solo en ese extraño cementerio, rodeado de huesos y del silencio absoluto de la noche. Volví al campamento con una sensación de vacío y terror que nunca había experimentado. No les conté a mis colegas lo que había visto. Sabía que no me entenderían. Ellos no habían sentido lo que yo sentí, no habían visto esa mirada cargada de inteligencia y, sobre todo, de reconocimiento. Esos lobos sabían quién era yo, sabían que no pertenecía a ese lugar y me habían permitido salir solo porque, de alguna forma, me habían juzgado y me habían dado una especie de perdón o advertencia. Después de regresar, he pasado noches enteras intentando comprender lo que ocurrió en ese bosque. A veces, en mis sueños, veo esos ojos brillando en la oscuridad, observándome desde las sombras. Sé que su presencia en Chernóbil es mucho más que una simple consecuencia de la radiación. Ellos son los guardianes de un lugar que ya no pertenece al mundo como lo conocemos, un lugar que guarda secretos oscuros y antiguos. Ahora entiendo que no todos los que cruzan la frontera de Chernóbil logran salir. Algunos se pierden en esos bosques, devorados por una presencia que no pertenece a este mundo. Yo tuve suerte, o al menos eso quiero pensar. Porque cada noche, cuando cierro los ojos, siento que esos lobos aún me observan, esperando el momento en que vuelva a adentrarme en su territorio, el territorio de las sombras, donde los límites entre la vida y la muerte no existen. La habitación 26. Muchos hablan de Chernóbil y Pripyat como si fueran lugares de pesadilla, un territorio muerto, contaminado para siempre por la tragedia que ocurrió en 1986. Pero lo que pocos saben es que hay secretos aún más oscuros entre las ruinas. Como explorador, he recorrido sitios olvidados en todo el mundo, pero nunca experimenté nada como lo que sentí en ese lugar. Fue el día que decidí entrar en el Hotel Policia, aquel edificio en ruinas que alguna vez albergó a familias, turistas y empleados. Ese día, supe lo que significaba la verdadera desesperación. Había escuchado rumores de los locales sobre la habitación 26, un cuarto en el segundo piso, el cual tenía fama de ser el epicentro de algo siniestro. La historia hablaba de una entidad atrapada allí, una presencia que dejó su marca en el espejo y que atormentaba a todo aquel que se atreviera a cruzar su puerta. Pocos se atrevían a acercarse, y quienes lo hacían rara vez regresaban siendo los mismos. Cuando llegué al hotel, el lugar tenía una atmósfera desoladora y pesada, como si los muros guardaran los ecos del desastre que ocurrió hace décadas. Los pisos estaban cubiertos de polvo y las paredes mostraban las marcas del abandono. Subí lentamente por las escaleras de cemento, escuchando cada crujido bajo mis pies. Mis pasos resonaban en el silencio, cada vez más fuertes mientras me acercaba al segundo piso, como si el edificio mismo quisiera advertirme que me alejara de la habitación 26. Al llegar al pasillo, el aire parecía más denso y un olor a humedad y óxido impregnaba el ambiente. En ese momento, mis ojos encontraron la puerta. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros, como una invitación siniestra. La pintura de la puerta estaba descascarada y los números 2 y 6 colgaban de forma irregular, como si estuvieran a punto de caer. Por un instante, me pregunté si debería darme la vuelta, regresar y fingir que nunca había venido. Pero algo en mí, una extraña curiosidad, me empujó a continuar. Respiré hondo y empujé la puerta, que se abrió con un chirrido metálico y perturbador. Al entrar, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La habitación estaba vacía, solo una cama de metal oxidada y un tocador cubierto de polvo en el rincón. Sin embargo, lo que me llamaba la atención era el espejo. Era un espejo grande y agrietado, cubierto de manchas negras y amarillentas, como si el tiempo mismo se hubiera ensañado con él.
Avancé lentamente, acercándome al tocador. Sentía una presión extraña en el pecho, una mezcla de ansiedad y temor, como si algo me estuviera observando desde el reflejo. Y entonces, lo vi. Al principio, pensé que era mi propio reflejo, distorsionado por las grietas y las manchas en el espejo. Pero entonces noté algo que me dejó paralizado. Aquella figura no era yo. La figura en el espejo tenía la piel de un color grisáceo, sin vida, y una expresión de terror absoluto grabada en su rostro. Sus ojos, desorbitados y vacíos, parecían suplicarme que huyera, que dejara esa habitación y no regresara jamás. Un sudor frío me recorrió la espalda, pero no podía apartar la vista. Sentía como si algo invisible me sujetara, obligándome a observar aquel reflejo hasta que lo comprendiera. La figura parecía vibrar, moverse levemente, aunque yo permanecía completamente inmóvil. Finalmente, logré retroceder, apartando la mirada del espejo. Pero el terror ya había echado raíces en mi mente. Me sentí mareado, y al girarme para salir de la habitación, algo me golpeó con una intensidad aplastante. Un recuerdo, o más bien una imagen, se apoderó de mi mente. Me vi atrapado en un incendio, rodeado de humo y llamas, y sentí una desesperación que nunca antes había experimentado. Era como si estuviera realmente allí, incapaz de respirar, sin una salida a la vista. Logré salir de la habitación 26, tambaleándome por el pasillo hasta las escaleras. Cada paso era como una eternidad, como si el tiempo se alargara y me retuviera en ese lugar maldito. No podía sacarme de la mente la imagen de la figura en el espejo y el fuego que parecía consumirlo todo. Cuando finalmente alcancé la salida, respiré el aire fresco del exterior, tratando de calmarme, pero la sensación de terror no desapareció. En los días siguientes, las pesadillas empezaron a atormentarme. Cada noche, me encontraba en ese mismo incendio, atrapado entre las llamas, escuchando el crujir de las paredes mientras el humo llenaba mis pulmones. Intentaba escapar, pero siempre terminaba frente a aquel espejo, viendo reflejada la misma expresión de terror absoluto que había visto en la habitación 26. Me despertaba cada madrugada empapado en sudor, incapaz de sacarme esa imagen de la mente. Busqué ayuda, intenté hablar con personas que habían estado en Chernóbil y Pripyat, tratando de encontrar alguna explicación. Algunos me escucharon con escepticismo, otros con interés, pero nadie podía ofrecerme una respuesta. Parecía que el Hotel Policia, y en especial la habitación 26, era un misterio que nadie quería resolver, como si el lugar mismo tuviera una energía oscura y retorcida que repelía a los curiosos. Con el tiempo, mi vida comenzó a desmoronarse. Mis amigos y familiares notaron el cambio en mí, mi aspecto demacrado, las ojeras bajo mis ojos y la falta de energía. Incluso me volví irritable, incapaz de concentrarme en las cosas que antes disfrutaba. La imagen de la figura en el espejo y la sensación de estar atrapado en el incendio me perseguían día y noche, como si fuera una maldición de la que no podía escapar. Una noche, después de otra pesadilla aterradora, decidí regresar a Pripyat. Sentía que la única forma de liberarme era enfrentarme de nuevo a la habitación 26, aunque algo en mi interior me decía que era una locura. Cuando llegué al hotel, todo estaba tal como lo recordaba, el edificio en ruinas, el aire denso y el olor a moho. Subí las escaleras sintiendo como el temor crecía dentro de mí, pero esta vez no había vuelta atrás. Abrí la puerta de la habitación 26 y, para mi sorpresa, todo estaba en el mismo lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. El espejo, cubierto de polvo y con las mismas manchas, parecía esperarme. Me acerqué, esta vez decidido a enfrentar lo que fuera que me estuviera atormentando. Pero cuando miré de nuevo en el espejo, no vi a la figura de piel grisácea. Esta vez, vi mi propio reflejo, con los mismos ojos desorbitados y la misma expresión de terror absoluto. El impacto fue devastador. Comprendí, en ese instante, que había sido marcado por algo en esa habitación, algo que había absorbido mi energía, mi esencia. Ya no era el mismo de antes. Había llevado una parte de ese horror conmigo, y ahora yo era quien estaba atrapado en esa imagen, destinado a atormentar a otros que, como yo, se atrevan a cruzar la puerta de la habitación 26. Salí del hotel, sin mirar atrás, pero sabiendo que una parte de mí había quedado allí para siempre. Ahora, cada vez que paso por un espejo,
Siento una sombra detrás de mí, como un recordatorio de lo que encontré en ese lugar maldito. Algunos dicen que el miedo es solo una creación de nuestra mente, pero yo sé que hay terrores que se quedan, que se incrustan en el alma y que nunca nos abandonan. Desde entonces, no puedo evitar preguntarme si algún día, alguien verá en un espejo mi rostro reflejado, atrapado en esa expresión de pavor eterno, como un eco de la maldición que vive en la habitación 26. Las luces en la planta. Después del desastre en Chernóbil, los rumores sobre fenómenos inexplicables en la zona de exclusión comenzaron a extenderse rápidamente. Aquellos que trabajaron en los días y semanas posteriores al accidente, los soldados, científicos y liquidadores, compartían historias susurradas sobre apariciones, sombras en los edificios vacíos y voces en la oscuridad. Sin embargo, de todas las leyendas que se formaron en torno al reactor, ninguna era tan perturbadora como la de las luces que aparecían en la madrugada, justo cuando el silencio envolvía todo. Mi historia comenzó cuando fui asignado a trabajar en la zona, varios años después del desastre. No era el primero ni sería el último en pisar aquel suelo contaminado, pero el aire en Pripyat tenía algo diferente, una quietud extraña y opresiva. Era como si la ciudad misma intentara respirar, atrapada bajo una niebla invisible. Me encontraba realizando investigaciones sobre los efectos de la radiación en la fauna y el ambiente. Durante el día, el lugar era simplemente desolador, una ciudad atrapada en el tiempo. Pero por la noche, se transformaba. Había escuchado rumores sobre luces que aparecían cerca del reactor. Siempre creí que eran exageraciones, quizá producto del estrés y el agotamiento de quienes habían vivido el horror de los primeros días. Pero una madrugada, mientras revisaba unas muestras junto a la planta, vi algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y yo estaba completamente solo en las inmediaciones del reactor 4. Me sentía observado, una sensación constante que se hacía más intensa a medida que caía la noche. Recuerdo el momento exacto en que sucedió. Estaba cerrando la caja de muestras cuando, de repente, una luz azulada apareció en la oscuridad, justo en el borde de mi visión. Al principio, pensé que era algún tipo de fallo en mi equipo o un reflejo, pero pronto me di cuenta de que no era así. Esa luz tenía una presencia tangible, un destello inquietante que parecía moverse de manera calculada, como si estuviera estudiándome. Me quedé congelado, incapaz de apartar la vista. La esfera luminosa se deslizaba suavemente en el aire, flotando cerca de las estructuras de metal y concreto que rodeaban el reactor. Era de un tono azul brillante, casi hipnótico, y emitía una especie de calor pesado que se sentía incluso a la distancia. Mis pensamientos estaban divididos entre la fascinación y el miedo. A pesar de mi entrenamiento científico, algo en mi interior me advertía que no me acercara. Mientras la observaba, noté que no era la única. Otras luces comenzaron a aparecer, una tras otra, formando un grupo que se desplazaba lentamente en la misma dirección, como si estuvieran unidas por una fuerza invisible. Las luces parecían coordinarse, avanzando en un patrón que me recordó a una patrulla silenciosa. Había una intención en sus movimientos, algo deliberado. Sentí como si aquellas luces estuvieran revisando el lugar, asegurándose de que todo seguía igual que cuando ellas mismas habían sido parte de la tragedia. Las horas pasaron como un suspiro, y me di cuenta de que las luces no desaparecían. Seguían ahí, orbitando alrededor de la planta, su resplandor iluminando de forma fantasmagórica los restos oxidados y el concreto roto. En un momento, una de las luces se acercó a mí lo suficiente como para que pudiera sentir su calor intenso, pesado, como si me estuviera envolviendo en una atmósfera extraña. Me quedé inmóvil, sin atreverme a respirar, esperando que aquella entidad, fuera lo que fuera, se alejara. Y lo hizo, lentamente, hasta unirse nuevamente al grupo. Los días siguientes no pude quitarme de la cabeza aquella visión. Le comenté lo ocurrido a algunos colegas, esperando que alguien pudiera darme una explicación lógica. Sin embargo, la mayoría evitaba hablar del tema. Con el tiempo, entendí que lo que vi no era una alucinación ni un efecto de la radiación. Aquellos que habían trabajado allí por años también conocían la historia,
y todos parecían tener algo en común, una mirada sombría, como si llevaran consigo algo más que recuerdos. Las semanas pasaron, pero mi curiosidad seguía creciendo. Comencé a investigar, buscando testimonios de personas que habían trabajado en los primeros días después del desastre. Fue entonces cuando encontré el diario de un soldado que había estado en la planta las primeras semanas tras la explosión. En sus notas describía las mismas luces que yo había visto, esas esferas azules que aparecían de madrugada, flotando como si patrullaran la zona. Él las había llamado las almas azules, una idea que, en cualquier otro contexto, habría considerado absurda, pero en aquel lugar maldito, todo parecía posible. Según el soldado, las luces parecían tener cierta conciencia, como si reconocieran quién era un intruso y quién, en cambio, formaba parte de su misma existencia. Decía que aquellos que eran observados por las luces experimentaban una especie de conexión inexplicable, un vínculo que dejaba una marca invisible en su ser. Su relato coincidía con lo que yo había sentido aquella noche. Una madrugada, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, decidí regresar al reactor. Me senté en el suelo de concreto, esperando que las luces volvieran a aparecer. No tardaron mucho. Una vez más, surgieron de la nada, flotando en el aire como luciérnagas espectrales. Me quedé inmóvil, observándolas mientras se movían en su extraño patrón. Esta vez, una de las esferas se acercó aún más a mí. Podía ver su forma nebulosa, su contorno borroso y brillante. El calor que emitía era casi sofocante, pero no pude apartarme. Me quedé allí, esperando que algo, cualquier cosa, me explicara el propósito de su existencia. En ese momento, algo increíble sucedió. Fue como si un torrente de imágenes invadiera mi mente. Vi personas en trajes de protección, corriendo y gritando en medio de un caos indescriptible. Sentí el peso del humo, el miedo y el dolor de quienes se sacrificaron en el lugar para contener el desastre. Era como si las luces estuvieran compartiendo conmigo los últimos momentos de aquellos que perecieron allí. Una sensación de tristeza profunda me invadió, y comprendí que esas luces no eran simplemente un fenómeno natural. Eran fragmentos de vidas atrapadas, recuerdos de personas que nunca pudieron dejar el lugar. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por el cielo, las esferas azules se desvanecieron lentamente, como si se disolvieran en el aire. La sensación de vacío que dejaron fue abrumadora, como si, por un breve instante, hubiera compartido un espacio con algo que trascendía lo humano. Regresé a mi alojamiento aquella mañana sin poder sacarme de la mente la experiencia. Sabía que lo que había vivido era real, que aquellas luces eran algo más que simples destellos en la noche. Eran testigos de una tragedia, almas atrapadas en un lugar que no podían abandonar. Me pregunté cuántos más habrían sido testigos de aquella presencia y si alguna vez alguien encontraría una forma de liberar a esos espíritus de su vigilia eterna. Desde entonces, cada vez que pienso en Chernóbil, no recuerdo solo la devastación y el peligro de la radiación. Lo que realmente me persigue es la imagen de aquellas luces azules, flotando en silencio alrededor del reactor, como guardianes de una tragedia que nunca será olvidada. Me pregunto si algún día volveré a verlas y si en ese momento entenderé finalmente el propósito de su existencia, o si, tal vez, estaré destinado a unirme a ellas en su vigilia, atrapado para siempre en el resplandor de una noche que nunca acaba. La niña en el hospital de Pripyat. Todo comenzó con un llamado de mi supervisor. Me dijo que necesitarían a alguien con mi experiencia en radiación para un proyecto especial en Pripyat. Me explicó que el objetivo era estudiar los niveles de contaminación en algunas de las zonas más abandonadas, incluido el hospital que había sido evacuado apresuradamente tras el desastre. Yo había oído historias sobre el lugar, rumores de fenómenos inexplicables y presencias que deambulaban en las ruinas, pero siempre las había considerado un producto del miedo colectivo. Me enfoqué en el aspecto científico, medir, analizar, reportar. Sin embargo, cuando finalmente llegué al hospital de Pripyat, algo en el aire me hizo dudar de mi escepticismo. El hospital, visto desde afuera, era un cascarón oscuro y oxidado.
Las ventanas rotas y las puertas abiertas de par en par parecían bocas abiertas en un grito silencioso. Entré con el equipo y, de inmediato, la atmósfera cambió. El aire era denso, casi pesado, y un frío profundo se sentía en cada rincón, a pesar de que era verano. Todo estaba impregnado con un olor a óxido, polvo y algo más que no podía identificar, algo que parecía no pertenecer a este mundo. El objetivo principal era medir los niveles de radiación en varias áreas del edificio. Nos dirigimos al sótano, donde los primeros en responder al desastre habían dejado sus trajes contaminados. Era una zona que había sido casi inaccesible durante años, y la radiación aún era elevada. Después de varias horas de mediciones y de recorrer el lugar, decidí aventurarme en las plantas superiores, cerca de las áreas de pediatría. Sabía que el equipo iba a tardar en analizar las muestras y los resultados de radiación, así que tomé un rato para explorar. Las salas de pediatría se encontraban en el tercer piso. Al llegar, noté que, a diferencia de otros lugares del hospital, aquí el polvo estaba menos asentado, como si algo o alguien lo hubiera removido recientemente. Las camas de metal, con sus pequeños colchones aún en su sitio, estaban oxidadas pero intactas. Algunos juguetes yacían dispersos en el suelo, como si hubieran sido abandonados en un instante de urgencia. Había muñecas, carritos y osos de peluche, todos cubiertos de una fina capa de polvo, pero por alguna razón, ciertos detalles estaban curiosamente bien conservados. Mientras observaba el lugar, un sonido inesperado llegó a mis oídos, un leve sollozo, casi imperceptible. Me quedé inmóvil, intentando localizar el origen. Al principio pensé que era el viento, quizás filtrándose por las ventanas rotas, pero pronto me di cuenta de que no era tan sencillo. Era un llanto bajo, repetitivo, casi melancólico. Me decía a mí mismo que era imposible, que probablemente mi mente me estaba jugando una mala pasada después de pasar tantas horas en ese lugar tan inhóspito. Sin embargo, el llanto continuaba, y con cada segundo que pasaba, parecía volverse más claro, más próximo. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero una parte de mí, impulsada por la curiosidad, decidió acercarse. Caminé hacia la sala principal de pediatría, donde el sonido parecía resonar con mayor fuerza. Al entrar, me congelé. En la pared, por encima de una de las camas, había huellas de manos pequeñas, manchas de un color oscuro que resaltaban en el gris deslucido de las paredes. Parecían huellas de manos infantiles, marcadas como si alguien hubiera intentado alcanzarlas desde el suelo. Mientras miraba las huellas, el llanto se detuvo. El silencio que le siguió era abrumador, como si el propio edificio contuviera la respiración. Intenté calmarme, racionalizar lo que estaba viendo. Las manchas podrían ser viejas, tal vez algún químico o suciedad impregnada en la pared. Pero algo no cuadraba, y un escalofrío me recorrió al notar que, en el suelo frente a la cama, las marcas parecían recientes, como si alguien hubiera estado allí hacía muy poco tiempo. Avancé unos pasos más, y en ese momento, el llanto volvió, pero esta vez mucho más fuerte y cercano. Giré rápidamente, esperando encontrar algún tipo de explicación, pero solo había una camilla vacía. La desesperación de aquel sonido era desgarradora, y comencé a sentir que algo o alguien me observaba desde algún rincón de la sala. Miré alrededor, tratando de calmarme, pero el lugar tenía algo innegablemente opresivo, algo que me hacía sentir como un intruso. El llanto se detuvo de repente, y la habitación quedó en un silencio absoluto. Sentía mi corazón latiendo con fuerza. En ese momento, vi algo en el espejo de la esquina que estaba inclinado en un ángulo extraño. Al acercarme, noté una figura difusa, casi como una sombra. Era la imagen de una niña, apenas visible, que parecía estar de pie junto a la cama. La figura se quedó allí, inmóvil, con la mirada perdida y la boca entreabierta, como si quisiera decirme algo pero no pudiera encontrar las palabras. Me aparté del espejo, sintiendo una mezcla de incredulidad y terror. Mis instintos finalmente tomaron el control y me di la vuelta, saliendo de la sala lo más rápido que pude. Pero justo cuando me dirigía a la salida, el sonido volvió. Esta vez no era un llanto, era un murmullo apagado, como el de una canción infantil, tarareada en un tono bajo y distorsionado. La melodía era familiar,
pero no lograba recordar de dónde la conocía. Me apresuré por los pasillos, pero la canción seguía persiguiéndome, resonando en las paredes como un eco que no encontraba descanso. Pasé por otras salas y vi las sombras alargarse y retorcerse, como si algo estuviera moviéndose en el borde de mi visión. Al llegar a la salida del hospital, la melodía finalmente se detuvo y el silencio regresó, pero sabía que había vivido algo inexplicable, algo que no podría borrar de mi memoria. Cuando regresé al campamento base, intenté contar lo que había sucedido, pero las palabras se me atragantaban. Nadie quería escuchar, y quienes lo hacían me miraban con escepticismo, como si todo fuera producto de mi imaginación. Sin embargo, sabía lo que había experimentado. Sabía que en el hospital había algo, una presencia atrapada, un lamento constante en el lugar donde se apagaron tantas vidas. Esa noche, al intentar dormir, cerré los ojos y, en la oscuridad, la imagen de la niña junto a la cama se repetía una y otra vez en mi mente. Sabía que, aunque saliera de Pripyat, aquella experiencia me perseguiría. No podía deshacerme de la sensación de haber sido testigo de algo que no debía ver, de haber escuchado una canción que nunca debía haber escuchado. De alguna manera, comprendí que la niña que vi no era una aparición cualquiera. Era una memoria atrapada, un lamento congelado en el tiempo. Desde aquella noche, la imagen de la habitación de pediatría y las huellas en la pared permanecen grabadas en mi mente como un recordatorio de que, en Pripyat, el pasado sigue vivo, aunque de una forma retorcida e incomprensible. El hombre de las sombras. No soy alguien que crea en historias de fantasmas. He pasado toda mi vida trabajando en plantas industriales y he visto cosas que muchos considerarían fuera de lo común, pero siempre encontraba una explicación lógica para ellas. Sin embargo, lo que presencié en mis últimos días en la planta de energía cambió para siempre mi manera de ver el mundo. La planta donde trabajaba estaba en las afueras de la ciudad, rodeada por un paisaje de colinas desiertas y caminos serpenteantes que parecían no llevar a ningún lado. Desde el principio, la estructura de la planta tenía un aire extraño. Las instalaciones eran inmensas, pero siempre parecía haber zonas que nunca se usaban, pasillos oscuros y fríos donde nadie quería permanecer mucho tiempo. Los rumores sobre el hombre de las sombras comenzaron mucho antes de que yo llegara. Los primeros en mencionarlo fueron los vigilantes nocturnos. Decían haber visto una figura alta y delgada, siempre a lo lejos, rondando las áreas donde la luz apenas alcanzaba. Al principio lo tomé como una historia que se contaba para pasar el tiempo, o quizás como una advertencia para los nuevos empleados, para infundir un poco de respeto al entrar en esas zonas desiertas de la planta. Sin embargo, con el tiempo, escuché tantas versiones de la misma historia que empecé a considerar la posibilidad de que tal vez había algo de verdad en esos relatos. Una noche, después de un largo turno, mientras revisaba los niveles de presión en uno de los sectores menos transitados, noté algo extraño en los monitores de vigilancia. Las cámaras, que generalmente funcionaban sin problemas, empezaron a mostrar interferencias. Las imágenes se volvían borrosas y luego recuperaban la nitidez, como si algo se interpusiera en la señal. Pensé que podría ser una simple falla técnica, pero luego vi una sombra pasar fugazmente por la pantalla. Era una figura negra y alargada que desapareció tan rápido como apareció. Me acerqué al monitor para observarlo mejor, pero ya no había nada. No le di mayor importancia, pero en los días siguientes, las apariciones se volvieron más frecuentes. Los empleados decían que las luces en ciertas secciones parpadeaban de manera errática y los sistemas eléctricos parecían fallar sin razón aparente. Un compañero, alguien que llevaba más años en la planta que yo, me contó en privado sobre el hombre de las sombras. Según él, se trataba de una figura sin rostro, un ser hecho de oscuridad que aparecía en la planta cuando algo malo estaba por suceder. Decía que las luces parpadeaban a su alrededor y que el ambiente se volvía pesado cuando él estaba cerca. Es una advertencia, me dijo, aunque no pudo explicarme qué significaba exactamente esa advertencia. Las semanas pasaron y las apariciones se hicieron cada vez más evidentes.
La mayoría de los empleados evitaban estar en la planta después de medianoche y el rumor sobre el hombre de las sombras se convirtió en un tema constante de conversación entre los trabajadores. Uno de los guardias renunció de repente, afirmando que había visto al hombre de las sombras de cerca y que nunca había sentido tanto terror en su vida. Se fue sin dar más explicaciones, pero su partida dejó a todos inquietos. Una noche, mientras revisaba el sistema de ventilación en una zona especialmente desolada de la planta, lo vi. Estaba al final del pasillo, de pie, inmóvil. Era una figura oscura, sin rasgos distinguibles, como una mancha de tinta que absorbía toda la luz a su alrededor. No sé cómo describir la sensación que tuve en ese momento. Era como si el aire se volviera pesado y cada paso que daba me costara el doble de esfuerzo. Lo observé por unos segundos, intentando convencerme de que no era real, pero la figura permanecía allí, observándome, o al menos eso pensé, ya que no tenía ojos ni expresión alguna. Retrocedí lentamente, sin perderlo de vista, y cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Me quedé unos minutos allí, tratando de recobrar el aliento, y luego regresé rápidamente a la sala de control. No le conté a nadie lo que vi, temía que pensaran que me estaba volviendo loco, pero la experiencia quedó grabada en mi memoria, cada detalle tan vívido como si lo hubiera visto apenas ayer. A partir de esa noche, la presencia del hombre de la sombra se convirtió en algo casi habitual. Los equipos fallaban de manera inexplicable cada vez que alguien lo veía. Los técnicos hicieron todo tipo de revisiones para intentar detectar problemas en los sistemas, pero nunca encontraron ninguna falla tangible. Algunos comenzaron a creer que el hombre de las sombras era una especie de señal, una advertencia de que algo terrible estaba a punto de suceder en la planta. Entonces, llegó la noche del accidente. Yo estaba en turno, revisando los niveles de presión en los tanques de almacenamiento. Todo parecía normal, pero en el fondo, había una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché un leve zumbido, como un fallo en el sistema eléctrico. Las luces parpadearon y el panel de control comenzó a mostrar lecturas anormales en varios sectores. Mientras revisaba los datos en la pantalla, la figura volvió a aparecer. Esta vez estaba mucho más cerca, en el mismo cuarto de control, junto a una de las paredes. La sombra era más oscura y definida que nunca, como si estuviera hecha de una sustancia más densa que la propia oscuridad. Sentí como el pánico se apoderaba de mí, pero intenté mantener la calma mientras miraba cómo las lecturas en el panel se disparaban sin control. Corrí hacia la puerta para evacuar y en ese momento escuché un estruendo desde uno de los generadores. El sonido era ensordecedor, seguido de una vibración que recorrió el suelo como una onda expansiva. Sin dudarlo, activé la alarma y ordené la evacuación inmediata de todos los empleados. No supe en qué momento, pero cuando volví a mirar, la sombra ya no estaba allí. Aquel incidente dejó profundas marcas, no solo en la estructura de la planta, sino también en quienes trabajábamos allí. Aunque la causa del accidente fue atribuida a una falla técnica, los que estuvimos presentes esa noche sabemos que hubo algo más, algo que no se puede explicar con lógica o ciencia. Desde ese día, la planta cerró parcialmente y los rumores del hombre de la sombra se desvanecieron lentamente. Los nuevos empleados apenas escuchan su historia como una leyenda más, una historia que los antiguos contamos para mantener viva la memoria de lo que sucedió. Sin embargo, cada vez que paso cerca de las ruinas de la planta, siento que aún hay algo allí, una presencia que nunca se fue del todo, vigilando desde las sombras. Para la mayoría, el hombre de la sombra sigue siendo un mito, una historia que forma parte del pasado oscuro de la planta. Pero para mí, y para aquellos que lo vimos, su recuerdo es una advertencia latente, una señal de que algunas cosas no tienen explicación, de que algunas sombras no desaparecen, sino que simplemente esperan el momento adecuado para volver a aparecer. El vendedor de vírgenes. Había escuchado muchas historias de terror a lo largo de mi vida, pero nunca pensé que terminaría siendo parte de una de ellas. Había aceptado un trabajo temporal como fotógrafo documental, explorando lugares abandonados en las afueras de Chernóbil.
Los reportajes sobre el lugar eran fascinantes y las fotografías que logré captar en Pripyat me resultaron desoladoras y cautivadoras al mismo tiempo. Sin embargo, lo que viví en ese viaje no fue nada comparado con las imágenes descoloridas de edificios vacíos o juguetes abandonados en una escuela primaria. Lo que presencié aún me atormenta. Llegué a Chernóbil con un grupo de investigadores a fines de otoño, cuando los días eran cortos y las noches interminables. Nos alojamos en una pequeña casa en las afueras, en un pueblo casi fantasma. Solo unas pocas personas vivían allí, y su única conexión con el mundo exterior era el transporte ocasional que les traía suministros. El segundo día, uno de los pocos vecinos que quedaban, un anciano llamado Yuri, se acercó a nosotros cuando estábamos desempacando el equipo y nos advirtió que evitáramos salir de noche. Su advertencia nos pareció una superstición, o quizás solo un intento de asustarnos, pero había algo en su tono que nos dejó intranquilos. Yuri, con sus ojos cansados y su rostro lleno de arrugas, nos habló de una figura que aparecía en los caminos cercanos a Pripyat. El vendedor de vírgenes, lo llamaban. Según la leyenda, era un hombre que, bajo el pretexto de ofrecer protección, recogía prendas de aquellos que aceptaban su bendición y, a cambio, les otorgaba una especie de maldición que se les pegaba como una segunda piel. Al principio, nadie le creyó, pero luego empezó a contar historias de personas que desaparecieron tras cruzarse con él. Me intrigó la historia, aunque una parte de mí intentaba convencerse de que solo era una leyenda urbana. Sin embargo, los días que pasé en la zona me llevaron a notar cosas que empezaron a debilitar mi escepticismo. Varias noches seguidas veía a la misma figura, un hombre encorvado, de aspecto andrajoso, que aparecía a lo lejos en la carretera desierta, bajo la tenue luz de la luna. Al principio pensé que era un vagabundo o algún vecino extraviado, pero cada vez que intentaba acercarme, la figura desaparecía en la oscuridad. Mi compañero, Andrei, pensaba que solo era un efecto de las sombras, algo causado por nuestra constante exposición a ese ambiente sombrío y desolado. Una noche, sin embargo, cuando nos encontrábamos en el camino de regreso al alojamiento, lo vimos con claridad. Era un hombre de aspecto sucio y desaliñado, sus ropas parecían antiguas y cubiertas de polvo, como si hubieran permanecido décadas en la intemperie. Su rostro era difícil de discernir, pero había algo inquietante en la manera en que se movía, como si cada paso estuviera calculado para atraer nuestra atención. Nos detuvimos unos metros antes de alcanzarlo, y el silencio que nos rodeaba se volvió abrumador. Nos miraba fijamente, o al menos eso creía, porque sus ojos parecían vacíos, como si hubiera algo ausente en su expresión. De repente, levantó una mano y señaló a Andrei, y luego a mí, haciendo un gesto para que nos acercáramos. Andrei, quien era más curioso que prudente, dio unos pasos hacia él antes de que pudiera detenerlo. El hombre, sin decir una sola palabra, extendió la mano, como si estuviera esperando que le diéramos algo. Andrei, intrigado, sacó una pequeña cruz de plata que llevaba en el cuello y se la entregó. El hombre la tomó con una lentitud inquietante y, sin apartar la vista, guardó la cruz en uno de sus bolsillos. Luego, en un movimiento abrupto, desapareció entre las sombras, dejando una sensación de vacío y de peligro. Los días siguientes fueron una tortura. Andrei comenzó a actuar de manera extraña, parecía distraído y distante, y en sus ojos se reflejaba una sombra de inquietud que antes no estaba ahí. Me confesó que desde que le entregó la cruz al extraño, sentía que alguien lo seguía, que en cada rincón de las ruinas y detrás de cada puerta entreabierta veía una figura oscura, como si alguien estuviera acechándolo constantemente. Al principio pensé que todo era producto del estrés, pero poco a poco noté que su ansiedad era demasiado real. Él insistía en que el hombre andrajoso no era solo un vagabundo, según él, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Decidí no decir nada, temiendo empeorar su situación, pero no pude evitar observarlo con preocupación. Sus ojos tenían ahora una expresión ausente, y cada vez que algo se movía en la periferia de su vista, él daba un respingo, mirando con desesperación hacia el lugar donde creía haber visto aquella sombra. Las noches se convirtieron en un suplicio. Andrei no podía dormir, y yo empezaba a sentir una tensión constante que me carcomía los nervios. Ambos estábamos atrapados en un ciclo de paranoia que parecía no tener fin. La última noche en la zona,
Andrei desapareció. Me había levantado en medio de la madrugada al escuchar un ruido afuera y cuando miré a su cama, no estaba allí. Salí en su búsqueda, pero todo lo que encontré fue su equipo abandonado cerca del borde de la carretera, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Al amanecer, alerté a los pocos residentes de la zona, pero nadie supo darme respuestas. Yuri, el anciano que nos había advertido al llegar, solo negó con la cabeza, murmurando algo sobre el vendedor de vírgenes y sobre cómo él siempre vuelve a cobrar sus deudas. Regresé a mi hogar sin Andrei y con una profunda sensación de vacío. La experiencia me dejó marcado, y aunque intenté racionalizarla, nunca logré olvidar la mirada de aquel hombre extraño, ni la desaparición de mi compañero. Con el tiempo, comencé a notar que la paranoia que había embargado a Andrei empezaba a afectarme. A menudo, sentía que alguien me observaba en los rincones de mi propia casa, en las noches silenciosas y oscuras. Empecé a ver sombras donde antes no había nada y a escuchar sonidos en lugares donde no había nadie. Después de algunos meses, decidí hacer una última visita a la zona de Chernóbil, esperando encontrar algún tipo de cierre. Pero la ciudad fantasma seguía tan desolada como siempre, y las ruinas de la planta nuclear parecían guardarme un profundo silencio. Mientras caminaba por los alrededores, encontré algo que me heló la sangre, la cruz de plata de Andrei, colgando de una rama solitaria junto al camino. La tomé entre mis manos y sentí un escalofrío recorrerme al recordar el rostro del vendedor de vírgenes y la advertencia que Yuri nos había dado. No pude quedarme mucho tiempo más en ese lugar. Guardé la cruz y regresé, pero desde entonces mi vida no ha vuelto a ser la misma. En cada sombra veo su rostro, en cada silencio escucho un murmullo, y no puedo deshacerme de la idea de que, algún día, el vendedor de vírgenes volverá por lo que le debo.